El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado aprobara por unanimidad la minuta para crear la Guardia Nacional tras realizarle cambios en este sentido, desmilitarizar el organismo, que era parte de la demanda de la oposición. Con los cambios aprobados, la Guardia Nacional será encabezada por un mando civil. Sin embargo, el presidente dijo que tiene la facultad de designar a la persona que dirigirá a la misma, ya sea un civil o un militar en activo o retirado. Bueno, en este contexto, PAN y PRI en el Senado aseguraron que esta idea no es posible, pues quien encabece el cuerpo debe ser civil o estar en el retiro. Tenemos en la línea a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, senador por Morena. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Erra? Un saludo afectuoso a todo el auditorio y a todos tus colaboradores. Muchísimas gracias. Ricardo, bueno, primero, sin duda, una operación política, ayer lo decía al aire, en donde pues tú fuiste una pieza central. Entiendo que lo hicieron en estrecha colaboración con lo que sería el equipo de la Presidencia de la República, pero lograr, pues casi, no casi, sino una unanimidad en donde, por un lado, se logra un cuerpo jurídico que reduce sustancialmente la posibilidad de convertir a la Guardia Nacional en un ente militar, y por otro lado, pues se le da al Senado facultades de vigilancia. Es un logro político que, dado el nivel de confrontación en el que estábamos, pues hay que festejarlo. ¿Cómo se logra una operación política de esta magnitud, Ricardo? Sí, mira, la verdad es que fue un acuerdo político encomiable. Yo diría que todos contribuyeron. Fue una operación de mucha paciencia. Hubo momentos entre las 3 semanas que tenemos negociando en donde parecía naufragar, paralizarse o obstaculizarse un acuerdo. Hubo momentos álgidos, difíciles, desencuentros sobre temas fundamentales, pero finalmente en todo acuerdo, en toda negociación, se obtiene y se concede, se cede y se obtiene. Y ese fue nuestro principio, no cansarnos, caminar, volver a rediscutir, resolver, revisar la redacción, todo esto que es parte de un proceso muy complejo, con todos los grupos parlamentarios primero, y luego frente al gobierno. Esta vez estuvieron en el Senado todos los representantes del Ejecutivo Federal, del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, de la secretaria de Gobernación, del consejero jurídico. Todos ellos estuvieron, el secretario de Seguridad Pública, la Presidencia de la República a través del coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas. Todos estuvieron y conocieron los textos, proponían, contraproponían, replicaban, contrarreplicaban. Hicimos un gran esfuerzo de búsqueda de redacciones que nos acercaran. Obviamente, yo diría que también se concedió mucho, pero valía la pena por México. El carácter civil, es decir, la adscripción civil de la Guardia Nacional, la temporalidad de 5 años, el reconocimiento del Ejército y las Fuerzas Armadas, así como la Marina, en labores de seguridad pública, que estaba prohibido constitucionalmente y que estaban actuando fuera del marco constitucional. Ahora, por vez primera, estarán dentro del marco constitucional para que en una temporalidad de 5 años puedan prestar servicios y puedan colaborar en labores de seguridad pública en cualquier estado del país, en cualquier región, en cualquier municipio. Y también la disciplina militar, el fuero militar, todo esto, la eliminación del fuero militar, todo eso fueron horas y horas, días, semanas de trabajo intenso, que no fue nada fácil. Y que ayer todavía, no, antier, previo ayer, a las 12, 1 de la mañana, volvió a generarse un problema. Se levantaron, nos levantamos, había un artículo, el 13, intransitable para las Fuerzas Armadas, pero logramos finalmente buscar un mecanismo que ayudara y que permitiera salir adelante en este propósito que era muy importante. Es muy complicada la materia de la seguridad pública, tú lo sabes, tu experiencia como periodista
lo sabe, es muy complicado llegar a acuerdos de mayoría en un tema de seguridad pública, menos de unanimidad y menos sin discusión, sin reservas, sin votos en contra, sin votos particulares. Fue complejo, pero todos tuvieron que ver en este esfuerzo, todos los partidos, todos los senadores, 127 de 128 es algo inédito y es algo difícil de lograr, pero en política lo que cuentan son resultados y ahí están. Y lo logramos. Sin duda, y contigo ahí a la cabeza. Ricardo, se espera que Cámara de Diputados, pues yo sé que es Cámara revisora y que pues tienen derecho a meter la mano, decía Mario Delgado, que a él le interesaba más o veía bien una policía militarizada. Yo creo que todos le rogaríamos que ya no le metan mano y que lo dejen como está, ¿no? Es lo mejor, porque mira, este es producto de un amplio consenso, los partidos son los mismos. Es más, de verdad, los colectivos que estaban en un principio muy radicalizados, o fijando su posición legítima, organismos internacionales, comisiones de derechos humanos, colectivos, ONGs, sociedad civil, estaba totalmente en contra. Al final, con todo lo que hicimos, se dieron cuenta que sí escuchamos al Parlamento abierto, que sí escuchamos las propuestas de investigadores, de organismos internacionales, de ONGs, y sería muy lamentable que volviéramos a rediscutir esta reforma que, repito, es de amplio consenso. Es su derecho. La Cámara, en este caso, puede modificar el envío que le hemos hecho en una minuta que desde ayer se mandó. Es su derecho, pero ojalá y pudiera salir rápido, ojalá, porque todavía sigue el tema de los estados, 16 estados cuando menos tienen que votar, y luego iniciar, que tenemos un mandato de 90 y 120 días para elaborar las leyes secundarias que describen los transitorios. Es decir, todavía tenemos un largo tramo por recorrer en esta materia tan complicada, porque desde nuestro punto de vista es la emergencia nacional, la inseguridad, la violencia que padece el país. Finalmente, Ricardo, el hecho de que el presidente de la República pueda, dice, nombrar algún militar o un civil, pues parecería que el acuerdo es que se vayan por alguien que pues tenga experiencia, por supuesto, en el manejo de seguridad, pero más por el lado civil, ¿no, Ricardo? Mira, eso se discutió mucho. Quiero comentar que se acordó en un transitorio que puede encabezarlo también un militar, pero tiene que estar en retiro o tiene que tener licencia, no en activo. Hay un tema clave, que fue lo que nos detuvo, estuvimos a punto de naufragar, de no tener el acuerdo, con lo que ellos llaman legítimamente, justamente, muy explicativamente, ellos le llaman el pie de reserva, algo así como el pie, es como el órgano embrionario de la Guardia Nacional. Ellos sostienen que evidentemente los primeros que van a acudir a incorporarse a la Guardia Nacional serán o militares, o marinos, o la Policía Federal, o incluso sociedad civil que se está reclutando para ser miembros de la Guardia Nacional. Y ellos hablaban precisamente de que era importante unificar la disciplina. Se enfocan mucho en la disciplina y por esa razón logramos transitar en que sí pueden ser militares, no en activo, sino militares retirados o militares que tengan licencia, pero sí pueden encabezar todos los órganos, todos, incluso regiones. Es una decisión del presidente de la República, lo dejamos como una facultad del Ejecutivo Federal, nombrar, remover a personal adscrito a la Guardia Nacional, pero tiene carácter civil y policial, no militar. Se homologa en algunas partes, sobre todo en disciplina, ¿verdad? Lo que le preocupa mucho a la gente que estuvo de Sedena y de Marina, que aunque sea temporalmente sus 5 años,
Lo que les interesaba mucho es que no hubiese relajamiento en la disciplina, sobre todo por el momento que vive el país, porque ellos decían, si vamos a tener 20,000 soldados, los 20,000 soldados van a observar la disciplina militar, pero los otros 80,000 no pueden relajarse para el envío de ellos a adscripciones distintas, lejanas, difíciles, o incluso la disciplina interna tiene que ser muy fuerte para que pueda un órgano policial tener respuesta a la ciudadanía de manera inmediata. Tienen razón, y ahí lo arreglamos de tal suerte que no será el Código Militar el que se aplique, no serán las Cortes Militares las que apliquen sanciones contra el personal de la Guardia Nacional, será autoridad civil, será el Ministerio Público, pero sí la disciplina, sí, aunque es disciplina policial, se homologa a la disciplina castrense. Bueno, pues ahí está Ricardo Monreal. Me parece que pues siempre puede ser mejorable cualquier tipo de iniciativa, pero en términos de seguridad, en términos de la disputa que existía, la polarización, se logra un acuerdo que hay que festejarlo y hay que echarlo a andar lo más rápido posible y de la mejor manera posible. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, senador por Morena, muchas gracias por tomarnos la llamada y de verdad, pues en buena hora por este acuerdo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Serra. Saludos a todo el auditorio. Gracias, buenas tardes.